somewhere deep in the vast sunburnt expanse of the Australian bush, where silence stretches for miles and the ground holds secrets older than memory, a man named Nick Odgers uncovered something most prospectors spend their entire lives chasing and never find. It wasn't just a single lucky nugget, not a fleeting glimmer of fortune buried in dirt, but something far rarer and far more extraordinary, an entire untouched patch, a concentrated zone of natural gold hidden beneath land that had already been walked, dug, and ultimately dismissed by generations before him. Hundreds of miners had passed over this very ground, worked it, tested it, and left convinced it had nothing more to give. And yet beneath their feet a quiet fortune remained. It is almost certain that 4 miners from the 1800s came close enough to disturb the edges of it, yet missed the true prize entirely. In those days, with dim lantern light and primitive tools, overlooking such gold would not have been difficult. Lo que hace que esta historia sea aún más apasionante no es solo la magnitud del hallazgo, sino el hombre que hay detrás de él. Nick no está respaldado por una empresa minera. No hay excavadoras, ni perforadoras, ni equipos de geólogos que le suministren datos. No hay una red de seguridad corporativa, ni un presupuesto millonario que respalde su búsqueda. Solo hay un hombre caminando solo por un terreno duro con un detector de metales, guiado por años de conocimientos acumulados y un instinto agudizado por casi 2 décadas dedicadas al estudio de los yacimientos de oro australianos. Y de alguna manera, en un lugar buscado durante más de 150 años, encontró lo que nadie más encontró. Ese es el núcleo de esta historia, la pregunta que persiste y te arrastra más profundamente. ¿Cómo vio lo que otros no pudieron ver? ¿Qué comprendió que todos los demás pasaron por alto? Esas respuestas no son sencillas, pero son exactamente lo que se desarrolla a partir de aquí. Nick Odgers is not just a prospector. He has become something more over time. He is the creator of the YouTube channel, How to Find Gold, a platform that has quietly transformed the way people understand modern prospecting. For more than 15 years, he has worked the Australian bush, not chasing myths but documenting reality. His videos are stripped of theatrics, no actors, no staged drama, no artificial suspense. Just raw, unfiltered days in the field. Some days offer nothing but silence and frustration, the detector humming over ironstone and returning only scraps of junk metal. Other days deliver that unmistakable signal, the kind that cuts through exhaustion and reminds him why he keeps going. He shares all of it, the failures as openly as the successes, and that honesty has become the foundation of his growing audience. People don't just watch him for gold, they watch him for truth. En el núcleo de la filosofía de Nick, hay un concepto que separa a los buscadores ocasionales de los que triunfan sistemáticamente, la idea de la zona virgen. Se trata de secciones de terreno aurífero que nunca han sido tocadas por la tecnología moderna de detección. Existen no porque sean fáciles de encontrar, sino porque los yacimientos auríferos australianos son vastos más allá de lo comprensible, y los mineros de los 1800 estaban limitados por las herramientas y los conocimientos de su época. El oro no siempre se encuentra donde la lógica sugiere que debería. Se esconde en formaciones inesperadas, cambia a lo largo de los siglos y se concentra en lugares que desafían las suposiciones superficiales. Encontrar estas zonas vírgenes requiere mucho más que perseverancia. Exige comprender cómo se mueve el oro, cómo evolucionan los paisajes y cómo el tiempo remodela la tierra de formas sutiles pero significativas. El éxito de Nick no se basa en la suerte. No es conocido por sus hallazgos ocasionales y accidentales, sino que ha desarrollado algo mucho más poderoso, un sistema repetible, basado en la investigación. Un método que transforma la prospección de conjeturas en algo más cercano a la ciencia. Enseña este sistema abiertamente, desglosando cada paso de su proceso. Desde el análisis de archivos mineros históricos, hasta el estudio de formaciones geológicas, desde la identificación de piezas indicadoras hasta la evaluación de antiguos residuos dejados por mineros anteriores, cada parte de su enfoque es deliberada. Sus vídeos no son solo registros de descubrimientos, son lecciones sobre cómo pensar, cómo leer la tierra, cómo interpretar pistas sutiles
que la mayoría de la gente pasaría por alto. Y es precisamente esta transparencia lo que hace que su mayor descubrimiento sea tan convincente, porque cuando finalmente ocurrió, no fue casualidad, fue la prueba de que su método funciona exactamente como se pretendía. Con el tiempo su audiencia ha crecido no por el espectáculo, sino por la credibilidad. La gente reconoce que lo que muestra es real el lento, a menudo frustrante y profundamente técnico proceso de encontrar oro en tierras que ya han sido trabajadas durante más de un siglo. Los espectadores que siguen sus enseñanzas y llegan a encontrar sus propias primeras pepitas son la prueba viviente de que su sistema no depende únicamente del instinto personal. Es algo que se puede aprender, aplicar y repetir. Esa transferibilidad es rara en un campo a menudo dominado por el mito y la suerte, y es una de las razones por las que su trabajo destaca. Hay un momento que se repite en diferentes formas a lo largo de su viaje que define quién es Nick más de lo que podría hacerlo cualquier biografía. Se encuentra en la ladera de una colina después de horas de búsqueda, el día no ha dado nada. El suelo está lleno de piedra de hierro que otros ya han escaneado y abandonado. La mayoría se iría. La mayoría ya lo ha hecho. Pero él no. Él se adapta. Ralentiza su barrido, cambia su ángulo, escucha con más atención. Y entonces, en contra de todas las expectativas, una señal se abre paso. Ese momento, la negativa a rendirse en un terreno que otros han descartado, no es solo persistencia, es disciplina, es creer en un sistema lo suficientemente fuerte como para desafiar el consenso. Y una y otra vez, esa mentalidad le lleva a descubrimientos que otros nunca hacen. La forma en que Nick encuentra oro comienza mucho antes de salir al campo. Empieza en los archivos, en salas silenciosas, llenas de registros que a la mayoría de la gente nunca se le ocurriría leer. Los archivos mineros históricos, los mapas topográficos y los informes manuscritos de la época de la fiebre del oro, de los 1850s, se convierten en su base. Los estudia como un detective estudia las pruebas buscando no lo que es obvio, sino lo que falta. Donde los mineros informaron una vez de la existencia de rastros de oro, empezaron a excavar y de repente dejaron de hacerlo. Esos huecos cuentan una historia. Marcan los límites de lo que las primeras herramientas podían alcanzar. Y esos límites definen las zonas exactas donde la tecnología moderna puede tener éxito. A partir de ahí, la geología toma el relevo. El oro no se dispersa al azar, sino que sigue una estructura. Se forma a lo largo de fallas dentro de arrecifes de cuarzo, en el interior de formaciones de arenisca moldeadas por antiguos procesos hidrotermales. Nick traza un mapa de estos patrones antes de poner un pie en el yacimiento. Estudia cómo se unen los distintos tipos de roca, cómo fuerzas ancestrales moldearon el terreno y dónde es más probable que se haya asentado el oro. Cuando por fin llega al yacimiento no busca a ciegas, sino que pone a prueba una teoría. Una vez sobre el terreno, busca indicadores, pequeños fragmentos de oro de aluvión que no actúan como un tesoro sino como pistas. Estos fragmentos han sido desplazados a lo largo de los siglos, por la erosión, arrastrados ladera abajo, esparcidos por los paisajes, en patrones que apuntan a su origen. Donde otros podrían ver un único hallazgo pequeño y seguir adelante, Nick ve la dirección. Lee la tierra, traza el camino que deben haber seguido esos fragmentos y retrocede hasta el origen. Es un proceso que requiere paciencia, observación y una comprensión casi instintiva del terreno. Luego están las escombreras, montones olvidados de tierra desechada que dejaron atrás los mineros hace mucho tiempo. La mayoría de la gente las ignora dando por sentado que se han agotado. Pero la historia cuenta otra cosa. Los primeros mineros trabajaban con limitaciones de tiempo, herramientas y visibilidad. Se les escapaban cosas. Tenían que hacerlo. Y en esos restos pasados por alto el oro aún espera. Los mineros originales clasificaban el oro a ojo y solo recuperaban lo que sus cunas y esclusas podían capturar físicamente. Un detector moderno sensible encuentra oro en relaves que han permanecido inalterados durante 150 años, trozos que los mineros originales pasaron de largo, el mismo terreno que un minero del siglo XVIII habría declarado agotado. Puede para un prospector moderno entrenado estar lleno de objetivos.
Saber qué relaves merecen la pena y lo que los métodos de recuperación originales podían y no podían manejar es lo que separa una mañana productiva de una desaprovechada. Lo que la mayoría de la gente pasa por alto de este sistema es la escala temporal en la que funciona. Nick no llega a un lugar, utiliza su detector durante unas horas y se marcha, sino que se compromete con zonas a lo largo de varias temporadas. La metodología no es una lista de comprobación, sino un proceso continuo de construcción de un modelo cada vez más preciso del terreno, hasta que el modelo es lo suficientemente preciso como para colocar un detector sobre una zona concreta de tierra y que ésta responda. La mayoría de los buscadores se saltan. Esta parte detectan lo que parece accesible, trabajan las curvas obvias de los arroyos y las laderas expuestas, y se van cuando el terreno deja de producir con facilidad. Nick se queda más tiempo, hace preguntas más difíciles al paisaje, y trabaja las zonas que exigen más preparación antes de devolver nada. Esa es la diferencia que la metodología crea en la práctica. No es una técnica mágica, sino un nivel de compromiso con el terreno que la mayoría de la gente no mantiene el tiempo suficiente para ver resultados. Cada técnica alimenta a la siguiente. La investigación estrecha la zona de búsqueda. La geología la estrecha aún más. Los indicadores apuntan desde la dispersión superficial hacia la fuente, ATITA. Y al final de ese proceso de estrechamiento, si la investigación se mantiene, si la geología se comprueba, si los indicadores apuntan a donde los datos dicen que deberían, hay un parche. En un día en particular, en el monte australiano, había un parche que resultó ser el hallazgo más importante de la carrera de Nick. No puedo creerlo. Chicos, primer objetivo y acabo de cavar un agujero enorme. Era un agujero grande y profundo, y Maika y yo acabamos de encontrar una base. Todo en esa metodología, cada hora en los archivos, cada mapa geológico, cada rastro de indicadores seguidos a través del país de la piedra de hierro, apuntaba al mismo pedazo de tierra. El detector confirmó lo que la investigación ya había predicho: el descubrimiento. El detector grita. No el chirrido entrecortado de un pequeño copo aluvial, no la señal irregular del hierro enterrado de un campamento centenario. Un tono limpio y sostenido, del tipo que un prospector con la experiencia de Nick escucha un puñado de veces en su carrera e inmediatamente reconoce como diferente de todo lo que el terreno produce normalmente. Deja de caminar, marca la posición, comprueba la señal desde múltiples ángulos de aproximación, cada vez limpio, fuerte, consistente. Él cava. La primera pieza que sale de la tierra es una pepita. No es una pepita, no es oro en hoja, sino una pepita auténtica con peso, y el inconfundible amarillo, apagado del oro natural de gran pureza. La pesa en la palma de la mano y comprueba el agujero. La señal sigue ahí. Vuelve a cavar. Otra pieza. El detector sigue respondiendo, pero no en todas partes, sino dentro de una zona definida, un área concentrada en la que el suelo produce un objetivo tras otro. Lo que Nick ha encontrado no es una pepita de oro aislada, sino una mancha. Una zona de mineralización aurífera en la que los procesos geológicos y erosivos han acumulado múltiples piezas muy próximas a lo largo del tiempo geológico. Una mancha puede trabajarse en varias visitas, obteniendo material nuevo en cada sesión, a medida que se amplía la cuadrícula de detección y se cartografía completamente la zona. Esto es lo que buscan todos los buscadores serios. La mayoría nunca lo encuentra. Merece la pena sentarse un momento a contemplar la magnitud de esta constatación. Una mancha virgen en un rico yacimiento aurífero australiano no es solo un acontecimiento financiero, es una confirmación. Es el suelo respondiendo a 20 años de metodología con un sí definitivo. Cada elección que hizo Nick, cada archivo que leyó, cada formación geológica que estudió, cada rastro indicador que siguió, cuando la opción más fácil era desplazarse a un terreno más fresco, apuntaba hacia esta parcela o le enseñó algo que le ayudó a encontrarla finalmente. El hallazgo del monstruo no es un hecho independiente de la metodología, sino el resultado de esta. En las conversaciones sobre este hallazgo, Nick lo ha descrito como un descubrimiento monstruoso, el más significativo de su vida de prospector, que llegaba tras aproximadamente 20 años de trabajo en la sabana australiana. El peso emocional de ese momento no es fácil de resumir. Este es el punto en el que 2 décadas de horas de archivo, trabajo de campo geológico y rastreo sistemático de indicadores
se resuelven en una respuesta única y definitiva desde el suelo. La metodología funcionó. El sistema cumplió su cometido. Tras 20 años de preparación, el suelo acabó por rendirse. No comparte las coordenadas GPS. Vaya, vale, esto es épico. Nos estamos yendo aún más profundo ahora. Hombre, ¿cómo sería genial si toda esa roca era de oro? ¡Wow! Eso sería enfermo. Compruebe si ese no era el objetivo. Esa es la práctica habitual completamente sensata, y cualquiera que haya prospectado en serio entiende inmediatamente por qué. Compartir públicamente la ubicación de una parcela productiva invita a todos los propietarios de detectores que se encuentren dentro del radio de acción a acceder al mismo terreno antes de poder trabajarlo adecuadamente. Lo que Nick comparte es la experiencia, las técnicas y las pruebas de lo que produjo el terreno. Estas pruebas hablan por sí solas y plantean la siguiente pregunta obvia. ¿Cuánto vale realmente un descubrimiento como este? ¿Cuánto vale una muestra como esta? Las pepitas de oro natural se cotizan al precio internacional, al contado del oro, que en los últimos años ha estado cotizando a niveles históricamente elevados, siempre por encima de los $2 millones estadounidenses por onza Troy, con el precio del dólar australiano igualmente fuerte. A esos precios, una sola pepita de 5 onzas bien formada tiene un valor al contado cercano a los $15 millones antes de que entre en escena cualquier otra consideración. Pero las pepitas naturales no se negocian al contado, sino que llevan una prima de coleccionista, y esa prima es significativa. Los ejemplares bien formados y de gran pureza que salen de la tierra en forma natural, nunca fundidos ni refinados, conservan un carácter cristalino en la superficie que ninguna barra producida en refinería puede reproducir. Los coleccionistas y los inversores pagan precios superiores a los del mercado, al contado, exactamente por estas piezas. Los ejemplares de calidad de museo se venden por múltiplos de su valor de contenido en oro. Se trata de una realidad bien documentada del mercado del oro natural y se aplica con mayor fuerza a las pepitas grandes y bien formadas que suele producir una zona rica. Una zona productiva aumenta ambas cifras. Múltiples pepitas en varias sesiones. Un resultado realista de una zona aurífera bien definida acumulan peso total. Rápidamente, empujan el total al rango de varias docenas de onzas en una zona productiva, y el valor combinado de Spot plus Premium alcanza un territorio en el que el descubrimiento de millones de dólares no es lenguaje de titulares, es aritmética. 20 años construyendo la metodología para encontrar una parcela como esta. Esa es la verdadera unidad de medida, no el precio del oro, sino el coste de preparación que hizo posible localizar el terreno en primer lugar. ¿Por qué Australia aún guarda oro? Los yacimientos de oro australianos no están agotados, sino infraexplotados. Los hombres que las trabajaron en el siglo XIX estaban limitados por la física. Podían recuperar lo que podían ver físicamente y procesar manualmente. Podían seguir un filón de cuarzo hasta que las herramientas de la época hacían que seguir trabajando no fuera rentable. Podían hacer correr el terreno aluvial por las cunas y atrapar el oro lo bastante grande como para depositarse en las corrientes de agua. Lo que no podían hacer, lo que ninguna tecnología de su época podía hacer, era detectar una pepita asentada a 40 centímetros bajo la superficie en un suelo de arenisca altamente mineralizado. Pasaban por encima de ella. Anotaban la reclamación en los archivos del alcaide. Pasaban a la siguiente acometida. Los detectores modernos cierran esa brecha. Una máquina actual de alta sensibilidad en manos expertas localiza objetivos que habrían sido físicamente invisibles para todos los prospectores que vinieron antes. La brecha entre lo que los métodos del siglo XIX podían alcanzar y lo que un detector actual encuentra en el mismo terreno es donde se asienta el oro restante, y se asienta en grandes cantidades. Muy bien, señoras y señores, se acabó el recreo. Aquí está el recuento oficial en el oro. Así que eso fue todo encontrado con el monstruo de oro en un período de alrededor de media hora. Así que ahora voy a sacar el gran día. Esto es lo que vine a buscar. Quiero ver si puedo encontrar un buen pedazo grande de oro en el fondo con esta máquina. Tengo una bobina Kinsec. Y yo tengo el GPZ-7000, que es el detector más potente del planeta.
Los yacimientos auríferos australianos se extienden por varios estados y abarcan zonas geográficas lo suficientemente extensas como para que los buscadores experimentados sigan identificando con regularidad secciones que nunca han sido tocadas por un detector moderno. Los registros históricos señalan cientos de zonas en las que las operaciones originales se detuvieron antes de que el suelo estuviera realmente vacío. Se detuvieron porque la economía cambió, o la población perseguía una nueva fiebre, o la tecnología de la época llegó a su límite físico. El oro no se fue a ninguna parte. No se trata de una idea romántica sobre tierras vírgenes por descubrir, sino de una afirmación práctica sobre la tecnología de detección y la escala geográfica. Los mismos yacimientos de oro que producen algunas de las pepitas individuales más grandes, jamás encontradas, la Welcome Stranger, la Holterman, la Hand of Faith, se asientan sobre terrenos que los detectores modernos siguen encontrando productivos tras más de 170 años de actividad de prospección continua. La enorme extensión del país combinada con el salto y la capacidad de detección que las máquinas modernas representan sobre cualquier generación anterior de equipos significa que las matemáticas sobre el oro restante son realmente significativas. Las botas de Nick pisan tierra roja, que no parece nada matorrales, secos, elevaciones bajas de piedra de hierro. El tipo de país que un conductor pasa a toda velocidad por una carretera de tierra sin echar un segundo vistazo. Para él, es un mapa construido a partir de horas de archivo trabajo de campo geológico y 2 décadas de aprendizaje para leer lo que el suelo muestra realmente frente a lo que parece en la superficie. Ese mapa le condujo a la señal, y la señal le condujo al parche. Lo que hay que destacar aquí es lo que la historia de Nick nos cuenta en realidad, y no es la historia que la mayoría de la gente espera cuando oye la frase «descubrimiento del $1.000.000». El hallazgo no se hizo en el momento en que el detector gritó. Se hizo en el archivo meses antes, leyendo el expediente de un guardaminero de 1882, se hizo en una ladera la temporada anterior, siguiendo un rastro de piezas indicadoras hacia una formación geológica que la investigación decía que debía estar allí. Se hizo en decenas de jornadas que no devolvieron más que chatarra de hierro y una comprensión más clara de por qué el suelo de esa zona estaba configurado como estaba. Cada uno de esos días en blanco formaba parte de la metodología. Cada señal que resultó no ser nada refinó el modelo para la siguiente localización. Los buscadores que no encuentran manchas no tienen mala suerte. Llegan al yacimiento con un detector pero sin una teoría. Trabajan en las zonas obvias, los recodos de los arroyos, las laderas expuestas, los relaves que ya son bien conocidos, y se marchan cuando esas zonas dejan de producir con facilidad. Se encontró oro grande aquí al parecer. Aún no he encontrado nada. Pepitas del tamaño de un puño. Debo haber hecho un maldito buen trabajo porque no he encontrado nada. De todos modos, seguimos adelante. Nick trabaja en un terreno diferente. Trabaja en las zonas que requieren investigación para identificarlas, que requieren conocimientos geológicos para abordarlas correctamente y que requieren paciencia para seguir cuando las primeras sesiones no dan resultados. Esa diferencia de enfoque es la diferencia entre un buen día en el campo y un hallazgo monstruoso. Se aprende más del terreno que no te da nada que del terreno que te lo da todo. Esa línea se encuentra en el centro de todo lo que Nick enseña, y es la verdad exacta que separa a un prospector que finalmente encuentra una parcela de otro que abandona 2 viajes antes de que el sistema hubiera dado resultado. El terreno no premia la suerte, sino a la persona que llega sabiendo ya lo que tiene que buscar, porque ha investigado, ha construido el cuadro geológico y ha pasado el tiempo suficiente con los indicadores para reconocer una señal real en el momento en que llega. Nick Odgers hizo ese trabajo. A lo largo de 20 años en la sabana australiana, acumuló los conocimientos y el instinto que el momento requería. Cuando el detector finalmente chilló en ese particular trozo de tierra roja, sabía exactamente lo que estaba oyendo. Lo que salió de la tierra confirmó todo lo que la metodología ya había predicho. Ese es el descubrimiento. Ese es el aspecto real de un hallazgo millonario cuando se rastrea hasta donde realmente comenzó. No la señal, no la pepita, sino los años de búsqueda deliberada y preparada que hicieron posible
estar en ese lugar exacto con el equipo adecuado y la experiencia para saber qué hacer con él. Suscríbase si este tipo de contenido de prospección real conecta con usted. Cubrimos métodos genuinos, descubrimientos reales y la historia completa detrás de lo que se necesita para encontrar oro significativo en la sabana australiana. Regularmente se publican nuevos vídeos, y todos ellos se basan en los mismos fundamentos que esta historia, información contrastada, trabajo de campo real y ningún resultado inventado. Y deja tu respuesta en los comentarios de abajo. ¿Pasarías 20 años trabajando en los yacimientos de oro por un parche como este? Porque después de ver lo que Nick construyó y lo que produjo, la pregunta más honesta podría ser: ¿qué otra cosa harías con esos 20 años que pudiera acercarse?